a quienes nos ven por Gala Visión. En otras noticias, se termina el semestre, nos informa la ENSI, y las investigadoras de primero 2 están terminando los trabajos finales. A continuación nos enlazamos con Flor Moreno. ¿Qué nos tienes, Flor? Sí, Itzel, te comento, nos encontramos aquí en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, donde se está llevando a cabo una investigación acerca de la vocación. Bueno, Itzel, te comento, estamos aquí con la investigadora Rubio, la cual nos hablará un poco de su investigación. Sí, efectivamente me encuentro aquí en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, donde se llevó a cabo una pequeña investigación acerca de identificar los factores que llevaron a los alumnos de la ENSI a elegir la carrera como docente, para lo cual se realizaron encuestas y entrevistas a los mismos. ¿Y a quiénes fueron dirigidas las encuestas? Bueno, las encuestas fueron dirigidas a las diferentes licenciaturas que se encuentran en la escuela normal, que son licenciatura en preescolar, primaria y secundaria con especialidad en física. ¿Cuántas aplicaron? Se aplicaron 50 encuestas, 10 por salón. ¿Y nos podrías compartir un poco de tus hallazgos? Claro, a continuación les voy a presentar las 4 entrevistas que fueron realizadas a los alumnos de la ENSI. Nos encontramos en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli con una de las alumnas de la licenciatura en Educación Primaria. ¿Cuál es tu nombre? Annalisa Martínez. Bueno, el objetivo de esta entrevista es conocer los factores o las decisiones que llevaron al alumno a tomar la decisión de estudiar la profesión docente. Para empezar, ¿para ti qué significa tener vocación? Bueno, yo creo que tener vocación interviene en que uno tenga el gusto por hacer las cosas o por estar en esa profesión sin importar los limitantes o las problemáticas a las que te puedas enfrentar. Ok. ¿A qué edad te diste cuenta por tu gusto de ser maestro? Que yo recuerde, desde que era muy pequeña, me gustaba, tenía la intuición de ser educadora, porque me gustaba jugar con muñecas maestras. ¿Cuáles son tus expectativas antes de entrar a la escuela normal? Bueno, yo creo que mis expectativas eran más limitadas debido a que yo no tenía como la perspectiva de todo a lo que nos involucramos aquí en la docencia. Yo creía que las cosas eran más fáciles, sin embargo me doy cuenta que no es así, pero a pesar de eso me gusta estar aquí. ¿Para ti qué significa ser docente? Ser docente significa tener un papel muy importante en la sociedad, que el docente se enfrenta a varias problemáticas, pero a pesar de eso debe de ser constante en su lucha y debe de tener muy en cuenta que los alumnos son como el principal objetivo por el cual debemos de luchar. Bueno, esto sería todo y muchas gracias por tu atención. Ahora en educación primaria. Esta entrevista se realizará con el fin de identificar las decisiones que llevaron a los alumnos de la ENSI a elegir la carrera como docente. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Fernando. ¿Para ti qué significa tener vocación? Siguiente pregunta. No, una vocación para mí en lo personal tiene que ver mucho con lo que es una motivación o una inclinación sobre un ritmo de vida o un modo de vida. En este caso, pues, si hablamos de la docencia, pues la vocación en este caso vendría siendo mi inclinación por lo que es una enseñanza, un conocimiento o simple y sencillamente no nada más eso, sino un trato con una persona. Okay. ¿A qué edad te diste cuenta sobre tu gusto por la enseñanza? A los 11, 12 años más o menos, que es cuando uno entra a la secundaria y es cuando empiezan a dar etiquetas, ¿no? De cómo es su actitud, su carácter, su comportamiento. Y desde ahí varios maestros que influyeron en mis padres, que también les decían lo mismo, era de que no, es que a su hijo lo vemos como que para maestra, ¿no? Así. Siendo que para mí en ese entonces pues, era una carrera como que muy monótona, muy obsoleta, que decía yo, no, pues yo para qué, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo fueron ellos los que me educaron. ¿Cuáles eran tus expectativas antes de ingresar a la normal sobre la profesión docente? Antes era como que, híjole, una vez
sí siento algo bien difícil. Y en cuanto a la carrera docente, pues igual tenía como que esa mentalidad que era una monotonía, o que era pues, algo muy fácil, ¿no? De que sí, vas, te sientas y haces clase, ¿no? Porque eso es lo que al menos yo, con el paso del tiempo y en la escuela, fui viendo, fui sintiendo que eso hacían los maestros, entonces yo pensé que era pues casi lo mismo. No entré aquí por eso, por la comodidad, sino por el simple hecho de cambiar esa expectativa que a mí me dejaron esos maestros. ¿Y cuáles son tus expectativas ahora? No, pues es muy diferente. O sea, sí tiene mucho de lo que yo pensaba, pero a la vez si lo vemos desde el punto de vista real, o si nos hacemos a la catarsis de que no nada más vas a sentarte y dar una clase, pues sí cambia mucho, porque la imagen o la etiqueta que tú ya tenías cambia, tanto te lo hacen ver aquí en la normal como ya fuera de la normal. ¿Y a qué me refiero? Cuando vas a prácticas, entonces ya entras a un mundo real, lo que es estar frente al grupo y es lo que te mueve. ¿Para ti qué significa ser docente? Ser docente va más allá de lo que es pararte frente a unos alumnos y darles un contenido disciplinar. Es más allá de eso, siento que primero que nada es tener el trato con esa persona, es una actividad o una profesión muy humana en la que antes de transmitir un conocimiento tienes que preocuparte por sus intereses, por sus actitudes, por su carácter, comportamiento. Entonces, antes de simplemente ir y darles un contenido, tienes que enfocarte primero en lo que ellos son, en sus estilos de aprendizaje también. Entonces, para mí el ser docente va más allá de una transferencia de conocimiento. Está dentro de, pero no es simple, no es lo primordial, por así decirlo. ¿Qué experiencias te han dejado ir a prácticas? Pues, te repito, la realidad de ya ver lo que es estar frente al grupo, que no es nada fácil como pensaba o como la gente lo tiene catalogado. Y pues es muy padre porque así ya te das cuenta bien de si estás haciendo bien las cosas, o inclusive hasta lo que estés haciendo mal, te da, bueno, personal a mí me dan ganas de superarlo, de combatir contra ello y de mejorarlo. Y por última pregunta, ¿te desaniman o te animan más para seguir esta carrera, o sea, tus prácticas? ¿Me desaniman quiénes? O sea, ¿tus prácticas te animan o te desaniman? Las prácticas, en cuanto a las prácticas, sí me animan mucho a seguir la carrera, porque pues una vez estando ya con tus alumnos así, te das cuenta primero que nada de lo que es el verdadero trato con la demás gente, ¿no? Con unos adolescentes en mi caso. Entonces es una etapa muy difícil y a la vez muy padre, porque necesitan muchos cambios, etcétera, ¿no? Y a mí sí me anima a seguir yendo. Lo único que me desanimaría, o que a la fecha sigue desanimándome, es que los titulares tal vez estén muy preparados en cuanto a conocimiento, pero en cuanto al trato con los alumnos sí no tienen como que desarrollar esa parte. ¿Por qué? Porque siguen en la monotonía o en el conductismo. Entonces eso no digo que no sea necesario, siempre vamos a tener todos los maestros algo de conductismo necesario para poder dar una clase, pero es lo único que sí me desanima un poco de los titulares, sin menospreciar a ninguna escuela y nada. Ok, bueno, esto sería todo y muchísimas gracias. Ok, gracias. Vocación. Como lo menciona Tenty, en el arte del buen maestro, la vocación no es materia de elección racional, es un llamado, una predisposición que se define como innata no adquirida. Pero para los estudiantes de la ENSI, ¿qué es vocación? De las encuestas realizadas, el 35% la definieron como el gusto por hacer tu trabajo, cariño y empeño que te pones a trabajar y con lo que te sientes pleno sin importar el trabajo que cueste. El 16% opina que la vocación es el interés de dedicarse o a emprender un trabajo. El 2% no sabe qué es vocación. Otra pregunta que se realizó es si realmente tienes vocación para la profesión docente. El 92% cree tener vocación, ya que desde pequeños quisieron ser docentes y tenían muy claro lo que querían estudiar. El 8% no tiene vocación, ya que es algo que no cumple con sus expectativas. Por otro lado, el 60% eligió la carrera porque desde niño siempre quiso ser maestro. El 2% porque no pudo entrar a otra carrera. Como último dato, el 40% piensa que el ser docente es ayudar a alguien. El 2% opina que el ser docente es formar nuevas generaciones, siendo un buen líder y teniendo pasión por lo que haces. Póngale lo sabroso, póngale lo más
Nuevo caldo de pollo McCormick. Lo único que le faltaba a tu caldo era ponerle lo sabroso. Bueno, y en base a tu investigación, ¿cuáles fueron las conclusiones? Con todos los elementos recabados de esta investigación podemos concluir que se cumple el objetivo, que era identificar los factores que llevaron a los alumnos a elegir la carrera como docente. Nos pudimos dar cuenta también que los elementos en común que tenían estos jóvenes eran las vivencias que se llevaban a cabo, ya que la mayor parte de estos alumnos su vocación era desde la niñez. Pero también nos encontramos con chicos que no adquieren su vocación, ya que pues no encontraron otra opción y no era lo que esperaban de esta carrera. Y lo más preocupante es la parte de los alumnos que no lleguen a tener una vocación artificial, ni siquiera adquirirla en el transcurso de su carrera, un gusto por la enseñanza, así como lo menciona Tenti. Ok, muchísimas gracias por compartir. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos datos. No, gracias a ustedes por permitirles y darme el tiempo de brindarles esta pequeña información acerca de los alumnos de la ENSI. Bueno, Itzel, regresamos contigo al estudio. Bueno, Flor, muchas gracias y gracias a la investigadora Rubio por ofrecernos esta investigación, la cual se me hace muy valiosa para conocer cuáles fueron los factores que llevaron a los estudiantes de la ENSI a tomar esta decisión de tener esta carrera. Y pues bueno, con esto terminamos. Muchas gracias y los esperamos en el próximo capítulo del noticiero NotiLines. Hasta luego. Buenas tardes, nos encontramos... Ay, no sé qué. Ok, me comentabas que... Bueno, Itzel, te comento, estamos... Tardas muy... Ok, ¿y a quiénes fueron dirigidas las encuestas? Bueno, las encuestas fueron dirigidas a los diferentes grupos que se encuentran en la normal, los cuales fueron las licenciaturas de primaria, preescolar, educación física,